Hola, muy buen día a todos. Nuevamente estoy acá, pero para dar una muy breve opinión de un manga que no tiene animación, pero sí una saga compuesta por 3 películas igualmente interesantes y atrapantes, de las que no voy a hablar, pero igual quería mencionar por si alguno quiere verla. A modo de resumen, la historia trata sobre un chico llamado Kenji y sus amigos de infancia que se ven envueltos en una serie de misterios asociados a un asesinato y vinculados a una secta de fanáticos cuyo líder se hace llamar amigo. Kenji empieza a notar varios paralelismos entre los sucesos actuales y los juegos que él solía realizar con sus amigos de pequeño, por lo cual decide ir más allá para resolver el misterio. La historia se desarrolla en diferentes tiempos, siendo la infancia de estos que va del año 1969 al 72, su presente donde ya son jóvenes adultos que ocurre en el año de 1999 y luego da un salto temporal al año 2015, donde estos se muestran ya mucho más mayores. Cabe aclarar que en un principio todo parece ser cosa de una secta de fanáticos locos a los que nadie les daría mucha importancia, pero con el avance de la historia esta secta termina convirtiéndose en un partido político llamado Partido de la Amistad, haciendo que la situación se salga de control a tal punto que termina involucrando a la humanidad entera. Pienso que sí, la historia lleva su ritmo y tiene un comienzo muy atrapante con elementos tales como un asesinato, una epidemia, una desaparición y un misterioso amigo, quien en realidad es un psicópata. Un diario o libreta al que llaman libro de las profecías, y todo esto hace que mientras leamos estemos con las mismas preguntas. ¿Quién es amigo? ¿Ya lo conocemos? ¿Lo atrapará antes de que asesine a otra persona? Estas narraciones hacen que uno como lector se mantenga atento a cualquier detalle que revele alguna pista sobre la verdad escondida tras el misterio planteado. Los personajes involucrados logran transmitir la angustia y desespero de no saber qué está ocurriendo y el miedo de que sean ellos o alguien de su círculo íntimo la siguiente víctima. Al ser una historia cuyo desarrollo se da en la segunda mitad del siglo XX, hay muchas referencias a la cultura pop de la época. Se mencionan cantantes, animes, mangas y personajes muy famosos de Japón, que gracias a las notas aclaratorias en los bordes de la página se sabe a qué o a quién se están refiriendo el autor. Personalmente hay varias referencias que yo como colombiana ya conocía y resulta emocionante leer en un manga cosas que pertenezcan a nuestra realidad. Hace que uno se sienta más identificado y en consecuencia más involucrado a la narrativa. Otro aspecto que a mi parecer suma es la narración anacrónica. No hay un orden temporal lineal, sino que va del presente al pasado, recordando aspectos de la infancia que puedan resolver el misterio. Esto porque todos los personajes fueron compañeros de instituto y todos los hechos presentes están asociados a un club que tenía el protagonista con sus amigos, donde crearon en medio del juego un diario o libreta de las profecías, y narraron todas las aventuras que les gustaría tener. El problema es que cada una de estas narraciones empiezan a ser realidad. Por esto, los personajes tienen que hacer uso de su memoria para poder predecir los siguientes eventos y buscar la forma de prevenirlos. Por consiguiente, a medida que el protagonista va recordando detalles o tiene alguna conversación con un personaje, el lector viaja al pasado de este para ver la situación en contexto. Y es gracias a esto y a la revelación de los diferentes pasados de los personajes que nos vemos frente a giros argumentales atrapantes, ellos se vuelven los héroes de su historia. Como todo libro, por mucha fantasía que tenga, siempre hay un componente que busca reflexionar sobre ciertos aspectos de la sociedad, y en esta obra los temas que principalmente se tratan son el fanatismo como herramienta para la manipulación de masas y su alcance y peligrosidad en las personas, el liderazgo y su inherencia en cómo avanza el mundo, la corrupción y el terrorismo, la libertad de poder elegir cómo vivir, la nostalgia de un pasado mejor, la amistad como refuerzo al momento de enfrentar la vida, el fracaso y la madurez para afrontarlo y aprender de ello. En cuanto a los personajes, los hay de todos los tipos y creo que muy bien construidos, aunque hay un protagonista principal, el cual es Kenji. Junto a él aparecen otros de igual relevancia, que van ejerciendo su participación de vida en cada uno de los arcos. El protagonista es bastante carismático y olvidadizo, representa al chico promedio que tiene una personalidad atrapante y voluntad de acero que lo hace confiable y líder, pero que necesita de sus amigos para poder hacer frente a sus enemigos. Si hay alguno que me gustaría destacar sería Ocho, quien fue junto a Kenji el autor del libro de las profecías, llegando incluso a crear el diseño que después usaría Amigo en su secta. Pienso que transmite una seguridad y soltura que lo hacen estar en segundo orden de importancia después del protagonista, llegando al punto de que en ausencia de Kenji es para mí Ocho quien lleva la historia sobre sus hombros. Yo amaba al personaje y cada una de sus apariciones.
Un personaje bastante enigmático y complejo. Algo que siempre me ha llamado la atención de los villanos es el talento intelectual que pueden llegar a tener, como si el ser inteligente fuera un sinónimo de ser un cabrón. Pero claro, son dos amigos y uno bastante diferente del otro. El primero es alguien quien desde pequeño mostró ser bastante manipulador y el segundo una simple víctima de las circunstancias. Ambos antagonistas complejos, con contradicciones propias del ser humano, que deja ver lo bien escrita que está la obra en cuanto a personajes. No hay negros ni blancos, solo circunstancias y decisiones. En general, el final, como siempre pasa con la mayoría de las obras que a pesar de tener un buen comienzo y desenlace, les cuesta producir un final que cierre con broche de oro, y para mí este manga no fue la excepción. No me gustó que al cierre de la obra casi todos los personajes aparecieran vivos. Fueron muy pocos los que murieron y eso le quita realismo a la historia, siendo esta un seinen. Pero además de eso, y concretamente no me gustó lo siguiente. Si hay alguien que tuvo un final magnífico fue Kenji, pues de haber muerto en realidad. Entiendo que el personaje de un inicio mostraba tener una pésima memoria, pero de ahí a justificar con eso que estuvo desaparecido 3 años viendo noticias de amigos por todos lados, es imposible que presenciando la transformación radical del mundo tardara 3 años en recordar quién era y quién es amigo. Es que no había forma de decir que como estuvo aislado no recordó. Amigo hacía parte de la cotidianidad en todos los rincones del planeta. Claro, la memoria puede fallar, son cosas que a veces ocurren en la realidad, pero se siente tan jodidamente conveniente y por esto no digo que no haya sido épica su aparición. Además, apareció sin ninguna cicatriz. Digo, estuvo en una explosión, al menos una uña se le debió haber caído. Junto a lo anterior, viene atado el siguiente aspecto que no me terminó de convencer y es la aparición de Kana en la historia. Una vez murió Kenji, fue esta la que se postuló como candidata a protagonista y destinada a ser la verdugo final de Amigo. Y creo que tuvo un excelente inicio, una chica fuerte con principios y convicciones bien establecidas y con la voluntad de su tío heredada, y a la que encima le atribuían poderes, los cuales no terminé de entender si los tenía o no. En fin, toda una construcción orientada a llegar a un punto concreto, salvar el mundo, que terminó quedando en nada, gracias a la inexplicable aparición de su tío con amnesia selectiva, que por las casualidades de la vida terminó dando fin a la traumática situación. Insisto, la historia me gustó mucho, pero los milagros inexplicables para acomodarlos a un final feliz no son lo mío. Prefiero los finales felices acompañados de realismo, o en su defecto, los finales traumáticos y desgarradores tipo Devilman Crybaby. Esto es todo por hoy, les deseo un magnífico día y muchos besos.